Saludamos al abogado Lenin Hurtado, precandidato presidencial por el Movimiento Unidad Popular. Abogado, buenos días y bienvenido. Cuénteme, ya está definido, está como precandidato, pero ya arrancó la agenda electoral. ¿Será usted el candidato solo de Unidad Popular? ¿Hay una posibilidad de hacer una unidad de las izquierdas? ¿Cómo lo ve? Buenos días. Buenos días a usted, buenos días al país. Bueno, la Unidad Popular me ha nominado como su precandidato, ha confiado en mí para que abandere esta etapa del debate por encontrar un proyecto programático anticrisis y por supuesto una candidatura que se le proponga al resto de la tendencia, porque la idea es siempre ir unificados a enfrentar el proceso electoral que ha convocado ya el Consejo Electoral, o al menos ha hecho público el plan operativo, para enfrentar el proceso, insisto, del próximo año, en las mejores condiciones posibles para recuperar el proyecto que el Ecuador ya ha desechado, que significaba la redefinición de las estructuras mismas de este país. Eso es lo que se ha frustrado y necesitamos pasar de lamentaciones y de la crítica solamente a la acción concreta que tiene que ver fundamentalmente con darle esta alternativa a la tendencia inicialmente y luego al país. Sí, ¿la unidad de las izquierdas es posible o Unidad Popular va a ir sola a las próximas elecciones? Nuestra intención es que se unifique la tendencia del centro hacia la izquierda, aquellos que compartimos la visión, una visión concreta para enfrentar y vencer eventualmente la crisis en que se debate el país, pese a la insistente exposición del gobierno nacional que dice que no hay crisis, hay recesión, académicamente no se reconoce la crisis, en fin, están evadiendo evidentemente enfrentar y superar la crisis, dejando en una situación altamente vulnerable a un gran segmento de la población de este país. Usted es precandidato presidencial, pero por ahí se habla también de la posibilidad, Lenín Moreno ha dicho que no, pero también se plantea que podría ser un candidato de consenso para todas las izquierdas. No sabemos si ahí podría estar Alianza País, aunque pues usted ya está adelantando que es un modelo fracasado y una oportunidad y a un fracaso el que tienen apuntado y que tal vez no, pero hay esos rumores. ¿Usted considera que Lenín Moreno debería ser un candidato de las alianzas de la izquierda, toda vez revisando su historia, sus ideales, su ideología? Bueno, yo pienso que las personas se nos deben encasillar de acuerdo no a nuestro discurso, no a nuestras acciones. Lenín Moreno representa lo que está viviendo el Ecuador en este momento. Hasta hace muy poco tiempo era parte del gobierno como vicepresidente y se mantiene la estructura del movimiento de gobierno, de Alianza País. Así que él en la conducción del Estado sería un poco más de lo mismo. De suerte que nosotros pensamos que la alianza debe ser con la tendencia, con la izquierda del centro hacia la izquierda, no con la derecha que gobierna y la derecha tradicional. No podemos aliarnos porque ellos tienen una visión concreta de lo que está pasando en el país. El gobierno llega a crisis, dice que hay recesión, habría académicamente que nos expliquen la diferencia. Me parece que la recesión es una expresión de la crisis, pero en todo caso su propuesta al Ecuador es continuar por el camino que nos están llevando y que nos ha desembocado en la situación en que nos debatimos, crisis o recesión. Por lo tanto, la unidad debe ser con aquellos que compartimos un mecanismo o una visión para sacarnos de la situación en que nos han metido estos 9 años de gobierno. Ahora, se ha planteado dentro de las posibilidades de hacer una alianza entre todos los partidos, dejando de lado las ideologías y poniendo por delante los intereses principales del país, es decir, que todos aunen fuerzas para poder y se pongan de acuerdo sobre algunas cosas básicas como mantener la dolarización, recuperar las libertades, etcétera, para poder ir a las próximas elecciones con fuerza. Pues si bien usted está actuando más en torno a la lógica de su ideología, ninguno de los candidatos de izquierda por el momento les dan los números, es decir, las encuestas no los ponen como los favoritos o posibles candidatos que puedan derrotar a Glass, por ejemplo, o a Lasso. Bueno, ir todos unidos significaría que la unidad es un objetivo en sí mismo. El objetivo no es ese, el objetivo es cambiar las estructuras de este país. Si bien es cierto, la derecha tradicional, la que está fuera del gobierno, comparte nuestro criterio de que hay crisis, no comparten los mecanismos que estamos debatiendo para enfrentar la crisis. Ellos, por supuesto, saludan la flexibilización laboral,
saludan que el Ecuador esté a punto de volverse a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional, saludan, por ejemplo, que los recursos naturales no renovables sigan siendo explotados de la forma como lo han sido hasta ahora por transnacionales extranjeras, implicando ello una mayor pauperización de la población y enriquecimiento únicamente de esas transnacionales. Esa es la visión de la herencia tradicional. Nosotros no compartimos eso, consecuentemente tenemos que articular una propuesta anticrisis para unificar la tendencia y de esa forma, unificados, enfrentar el proceso electoral en condiciones objetivas de lograr captar la presidencia y empezar las transformaciones echadas a la basura por el gobierno nacional. Sí, Lenin, pero lo que pasa es que en este momento la situación económica es tan crítica que no hay mucho que pensar. O sea, si bien yo sé que las izquierdas le tienen, digamos, mucho rechazo al Fondo Monetario Internacional, yo creo que los cuestionamientos son válidos, pero en este momento tenemos dos opciones. Nos vamos con el Fondo Monetario Internacional que presta el 2% o seguimos con los chinos que nos prestan al 7, 8 y 9%. Entonces no hay muchas opciones, no hay a dónde pensar y la lógica pues es tal vez irse por lo que más le conviene al país. Entonces en eso no hay ideología. En recuperar las libertades, sí ustedes como izquierda pueden tener determinados detalles en las ideas, pero en términos generales hay que recuperar las libertades porque no podemos seguir así. Entonces sí se puede llegar a un acuerdo y yo creo que el diálogo de los políticos debe probarse ahí, ¿no? De poder crear una propuesta que aglutine a todos y que vaya en beneficio de la mayoría de ecuatorianos y no de sus grupos. No, yo creo que seguimos disintiendo en los mecanismos, es decir, los objetivos pueden ser comunes, porque común es también nuestra idea, nuestra convicción de que hay una crisis que hay que enfrentar. El problema, por ejemplo, en esta coyuntura de flexibilización o, como decía el economista Carlos Mar Carrasco, la socialización del empleo, ese eufemismo que no es otra cosa que la flexibilización, es decir, más de lo mismo, hacer culpable a los trabajadores de la crisis que padece este país. Entonces, esa visión, que por supuesto contrasta con lo que sostenemos permanentemente, que hay que hacer que la crisis la paguen los que más tienen, no los que tradicionalmente han sufrido los efectos de esa crisis y no han tenido ningún beneficio de la misma, por supuesto. Entonces, eso que es consustancial a una posición ideológica, definitivamente no nos va a permitir unificarnos a todos, derecha e izquierda, porque, insisto, la visión es diferente. Es decir, vamos a suponer que hay un solo candidato de todo lo que está fuera del gobierno. ¿Qué hacemos cuando captemos la presidencia si ese caso se diera? ¿Cómo gobernaríamos este país? ¿Qué libertades vamos a recuperar? Las libertades de la libre empresa, muy bien que eso se recupere. Pero ¿qué pasa con la de la mayoría de los trabajadores que generan la riqueza y normalmente están al margen de su disfrute? Entonces, es un tema que necesitamos darle una alternativa al país desde el centro a la izquierda y creo que vamos a tener la posibilidad cierta de lograr esa propuesta unitaria y una posibilidad también cierta de ganar las elecciones del próximo año. Le deseo muchísima suerte entonces a Lenin Hurtado y a la Unidad Popular, si es que pues, se concreta su candidatura. Aquí estaré abierto el espacio para que usted nos venga a exponer ya sus propuestas en concreto para cambiar el rumbo de este país. Muchísimas gracias, Lenin, que tenga un buen día. Muchas gracias.